de la parte de polietileno alta densidad. La clase anterior hablamos del otro componente, el de sistema de tuberías, que son las válvulas y los accesorios, igual las normas que existen. Hablamos de las clases de los accesorios, ¿verdad? Eh, Básicamente, entonces, nos metimos así, como en una clase, vimos un mundo que es muy amplio, ¿verdad? Y donde hay que consultar hay que consultar mucha información para tomar las decisiones, y esto nunca deja de aprender, ¿verdad? Porque lo que son materiales están cambiando, entonces esto conlleva a estar actualizándose con lo que existe en el mercado, ¿verdad? Entonces siempre lo importante de esto es tener esos acercamientos con los proveedores, con los fabricantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el mercado para tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de costos, de un diseño, de un sistema de tuberías? Ya la clase de hoy vamos a arrancar prácticamente con lo que es el diseño hidráulico, y aquí necesitamos hacer un pequeño repasito ahí de algunas unas variables que son muy importantes en la parte hidráulica. Quería preguntarles cómo les ha ido con el libro. Ya hoy prácticamente el libro se ha subido en mediación virtual. Yo les recomendé, ya hoy arrancamos, comenzamos a utilizar a utilizar el libro, ¿verdad? Entonces recordemos que la parte teórica, la parte de problemas, perdón, es al libro abierto. Entonces ahí, por lo que son los apéndices, el apéndice A, el apéndice B, nos vamos a estar moviendo mucho porque son tablas consultando para tomar los datos que se requieren para los cálculos hidráulicos. Entonces, la idea es que ustedes por lo menos se vayan familiarizando y puedan ir como, yo les recomiendo como poner etiquetas ahí, dónde están las tablas, porque en el examen no me van a preguntar en qué parte está tal tabla, obviamente no les voy a decir, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes más bien se vayan moviendo, porque hay mucha información, ¿verdad? Que vamos a estar consultando en el libro. Entonces, aquí rápidamente veamos un poco la estructura en un resumen acá del libro que tienen ahí. Yo les recomiendo, o sea, que lo puedan imprimir, ¿verdad? Por lo menos los capítulos mínimos, los capítulos que se indicó en el programa del curso. Ahí se les recomendó que, bueno, ¿qué capítulos se van a editar? El capítulo uno, que es la parte que vamos a repasar un poquito ahí, las propiedades de la viscosidad. Vamos a hablar de la viscosidad, la densidad, el volumen específico. Este, entonces el capítulo uno lo ocupamos el capítulo 2, donde vamos a hablar el capítulo 2, que vamos a hablar el flujo de fluidos a través de las válvulas y accesorios. Vamos a ver también el 3 no lo vamos a ver, el 4 tampoco, el 5 sí lo vamos a ver, que ya metemos la parte hidráulica en sistemas de bombeo. Y el capítulo 6 son todas las fórmulas que da este libro. Este libro es muy interesante porque prácticamente te da ¿sabes? Te da una fórmula dependiendo de la variable que tengamos disponible, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no voy a hablar de todas las fórmulas, voy a hablar dos o tres nada más. La idea es que ustedes se hagan como una especie de una tablita con las fórmulas, ¿verdad? Pero el libro prácticamente te da N cantidad de fórmulas, dependiendo de las variables que andamos buscando. Entonces, ojo nada más que este libro utiliza ya las unidades específicas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las unidades que estemos usando, así es la nomenclatura que ustedes tienen que consultar. Entonces, ahí donde, por ejemplo, lo que es la nomenclatura, nada más como para poner aquí, más un poquito más grande. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si estamos trabajando la presión en pascales, es P mayúscula. Y si estamos trabajando la presión en bares, es P minúscula, ¿verdad? Entonces te da una fórmula. Si la P es mayúscula, siempre en pascales. Y si la fórmula aparece P minúscula, va a ser en bares. Entonces nada más tengan cuidado. Y si no se acuerdan, muy simple, nada más si vienen aquí a la parte de nomenclatura, revisan en qué unidades es la variable, ¿verdad? Ahorita nos vamos a familiarizar con el libro, pero entonces prácticamente el caudal, por ejemplo, el Q mayúscula son litros por minuto, el Q minúscula son metros cúbicos por segundo,
Y ahí vienen las unidades, depende la variable o la nomenclatura que estamos usando, dependiendo de las unidades que estemos trabajando. Entonces, ojo con eso, nada más, no, no se lo olviden, ¿verdad? Si tienen alguna duda para en qué unidad están trabajando, nada más si vienen aquí, verifican las unidades. Ahorita lo comenzamos a usar el libro. Después, lo importante, ¿verdad? Que les mencionaba, el apéndice A, que son tablas, y el apéndice B son tablas. Entonces, yo les recomendaría, digamos, al final no lo quieren fotocopiar, por lo menos las dos, el apéndice A, el apéndice B, para el examen sí tienen que llevarlo impreso, ¿verdad? Los otros es más que todo para estudiar. Mi recomendación es que si pueden comprar el libro, genial, porque es un buen libro, es un libro que hay que tenerlo ahí de consulta, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo si ustedes quieren, si quieren. Daniel está preguntando algo. Damián, perdón, Yo, profe, sí. dime. Es que está viendo, todas las unidades son del sistema internacional. En el examen nosotros vamos a usar el sistema inglés y de ahí tenemos que pasar todo al SI. Bueno, vamos a ver, por reglamentación, ¿verdad? Deberíamos trabajar en el sistema SI, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este mundo de las tuberías, que se sigue usando mucho en el sistema inglés, ¿verdad? Se habla todavía mucho de PSI, se habla de pulgadas. Entonces, no podemos desligarnos de esa realidad. Entonces, muy probablemente, las unidades estén trabajando en sistema inglés y necesitamos convertirlas en sistema SI. Si está en pies, pasar a metros. El libro tiene acá, vamos a ver si no, aquí están, creo que en el apéndice B hay una tabla de conversiones, es más, aquí están conversiones, las tablas, que es la B8, longitud, área, volumen, velocidad, masa, entonces aquí podemos hacer las conversiones, ¿verdad? Ahora, si tienen también ahora con la calculadora, perdón, si no, aquí en el apéndice B, voy a irme a la tabla directamente. Perdón si los voy a marear un tirito y rápido nada más. En el apéndice B, página B8. Acá vienen las páginas. Al final está la página 24. Voy a irme al apéndice B, B8, B3. Pero podríamos tener ese caso. Aquí están las tablas de conversiones, ¿verdad? Para convertir de milímetros a centímetros, a metros, sería multiplicar por este factor, ya sean áreas, volumen, velocidades, masa, flujo, masa, el flujo volumétrico, las fuerzas, y aquí viene la parte de las presiones también. Ujú. Entonces usaríamos también esas tablas de ayuda para hacer las conversiones si se ocupa. En términos generales, ese sería, digamos, en donde nos vamos a estar moviendo en el libro. Como les dije, todas esas tablas vamos a estar consultándolas mucho. Ahorita vamos a hacer unos pequeños ejemplos sencillos para que ustedes se vayan familiarizando con el libro. Entonces, para la próxima clase presencial, yo llevo un libro. Si alguien lo ocupa para fotocopiarlo, yo se lo puedo prestar también. No hay problema, ¿verdad? Pero la idea es que ya para el examen sí tienen que tenerlo. Entonces, ahí lo tienen en forma digital y lo en 8, como los vamos a ver. Si alguien lo ocupa y si se ponen de acuerdo, yo se los voy a prestar para que los manden a fotocopiar en grupos. Puede ser que les saca más barato, ¿verdad? Ahí se los dejo, es como quieran, como ustedes quieran organizarse. Pero de fijo, por lo menos mínimo para el examen, sí ocuparíamos tener el apéndice A y el apéndice B impresos. Y la idea es que se vayan de una vez, ahora que vamos a estar manipulando el libro, que se vayan de una vez familiarizando, ¿verdad? Y lo vayan marcando. Bien. Entonces, veamos hagamos vamos a repasar unas variables que son muy importantes en lo que refiere a la parte, en la parte hidráulica. Y hay unas variables que afectan mucho o influyen mucho en los cálculos hidráulicos de los fluidos. Y ahí empezamos con esta variable que se conoce como la viscosidad y se define como la facilidad del fluido para fluir cuando se le aplica una fuerza externa.
Entonces, cuando el fluido tiene mucha resistencia, significa que tiene una alta viscosidad, es muy lento. Y cuando el fluido se mueve muy fácilmente, tiene una baja viscosidad. Y ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, y pongo el ejemplo del hidrocarburo, el búnker, por ejemplo, que tiene una alta viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que hace con el búnker? En el búnker tienen que calentarlos, ¿verdad? Hay que subir la temperatura para bajarle, ahorita vamos a ver unas tablas, para bajarle la viscosidad y poder fluir, ¿verdad? Porque tiene mucha resistencia. Entonces uno logra ver, por ejemplo, en las plantas térmicas, que en alguna parte existen algunos intercambiadores de calor, ¿verdad? Para poder subir la temperatura y bajarle esa viscosidad. En los términos de viscosidad encontramos dos variables, una conocida como la viscosidad absoluta, que se define con esta letra griega, la letra mu, y se define como pascales por segundo o newton por segundo al metro cuadrado. Eso es en términos de unidades del sistema SI, pero a nivel de fabricación, los fabricantes de aceites ir como el caso de los aceites, siempre las viscosidades se manejan en centipoise, points, ¿verdad? Entonces encontramos también tablas, ¿verdad? Donde vienen las unidades en estos términos, centipoise, que al final la conversión es 0.001 pascales por segundo. Tenemos también la viscosidad cinemática, que es la viscosidad absoluta entre la densidad. Y se define también, tienen sus propias unidades, se definen como stock. Este, pero esta viscosidad cinemática se obtiene a través de un viscosímetro, de un instrumento, para poder medirla. Entonces, por ahí también podemos encontrar estas unidades, pero normalmente para efectos de los cálculos hidráulicos, siempre lo que estamos utilizando son las viscosidades absolutas. Veamos la siguiente tabla. Ok, esa tablita es del libro, viene en la página A2, el apéndice A, página 2. Entonces, y esta es viscosidades del vapor y el agua. Ujú. Entonces, vemos acá prácticamente esta línea gruesa que se muestra acá, esta es como la frontera. Un tirito acá. Ok, prácticamente, esta es la frontera. De aquí para arriba es vapor. No voy a escribir, bro. De aquí para arriba es el vapor y de aquí para abajo es el agua o líquido. Entonces, siempre hemos dicho que el agua comienza a vaporizarse a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, prácticamente a 100 grados centígrados es cuando se hace cambio de fase de líquido a vapor, pero a una presión de 1 bar. Ya cuando tenemos ese líquido a una presión de 5 bares, ya el agua no se vaporiza a los 100 grados, sino se va a vaporizar a los 175 y así sucesivamente va cambiando dependiendo de la presión que estemos, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Entonces, ¿qué podemos reducir? ¿Qué podemos ver acá de esa tabla? ¿Qué pasa con los líquidos y con los vapores? Es muy importante que vayamos manejando como esa diferencia, ¿verdad? No es lo mismo, hidráulicamente hablando, si estamos manejando un líquido o estamos manejando un gas. Se trabajan diferentes, ¿verdad? Tienen comportamientos diferentes, las fórmulas son diferentes, entonces hay que tener un poco de cuidado y es por ahí donde donde usamos el término de líquidos comprensibles, que son como los gases, y líquidos incomprensibles, que son los líquidos. Entonces ya tenemos que comenzar a pensar o a enfocarnos mentalmente usando esa diferencia, ¿verdad? De estos dos, porque hidráulicamente se manejan diferentes. Muchos de los errores que comete la gente a veces es que manejan, o sea, no se preocupan qué tipo de fluido están usando, ¿verdad? Entonces, usan ecuaciones que son aplicables para uno, pero no para otro. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a hablar bastante de esto, ¿verdad? Veamos acá con el agua. ¿Qué pasa para el agua a una temperatura de 50 grados? Vemos que la presión no le afecta, ¿verdad? Entonces,
se considera despreciable. Pero ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la densidad? Conforme va incrementando la temperatura, la viscosidad va disminuyendo. ¿Y qué pasa con el vapor? Con el vapor igual sucede, de verdad, con el vapor la presión se mantiene, la viscosidad se mantiene constante, pero conforme va incrementando la temperatura, esta viscosidad, aunque sea muy leve, pero va incrementando, se da un incremento de la viscosidad. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Y tal vez lo vamos a ver en la siguiente tabla. Voy a pasar perdón, a la siguiente filmina. Esto es igual, estas son tomadas, todo esto es la página de la página A6 del libro y esta es de la página A3 del libro, ¿verdad? Que ahí vienen otros líquidos y otros gases. Por ejemplo, esta filmina, esta captura de pantalla que es del libro es para la parte de gases y vemos lo que hemos dicho, ¿verdad? Conforme incrementamos la temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Va incrementando. Aquí aparece, por ejemplo, la curva número 1 es oxígeno, helio, la curva 3 es aire. Entonces, conforme se va incrementando la temperatura, va subiendo la viscosidad. ¿Y qué pasa? Esto para lo que son los gases. ¿Qué pasa para los líquidos? Es al contrario, ¿verdad? Tenemos una parábola inversa. Entonces, conforme se va incrementando la temperatura de los líquidos, la viscosidad va disminuyendo. Y entonces ya aquí es importante porque eso es importante porque eso estas variables a la hora hidráulicamente hablando, comienzan a tener, eh, digamos, efectos, ¿verdad? En los cálculos hidráulicos. Entonces aquí yo les puedo preguntar a ustedes, determine la viscosidad de la gasolina. Entonces, muy fácil, tienen acá esa tabla, a una temperatura X, buscan la curva número 5 y determinen la viscosidad. Ok, esos son datos aproximados, ¿verdad? Obviamente van a variar, hay un margen ahí, pero que para mí tienen que estar cerca de un valor ahí, ¿verdad? Tampoco no es que se van a desviar mucho, pero esta va a ser la dinámica donde en un problema, que así sucede en los casos reales, a ustedes no les dan la información, ¿verdad? Tienen que determinar la viscosidad, la densidad, el peso específico, etcétera. Entonces, son esas tablas que ustedes van a tener ahí como herramientas para resolver los cálculos hidráulicos. Yo a veces no veo, si alguien me pregunta algo, nada más me interrumpe, no tenga, hace tal vez, si alguien alza la mano me cuesta verlo, entonces no lo estoy viendo, nada más me avisa. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta con la parte esta de viscosidad? Un resumen, un repaso muy rápido. Ahora ya lo comenzamos a ver ya aplicado en las fórmulas. Otra variable importante es la densidad, ¿verdad? La densidad, un momento por acá, sí. Bueno, parece igual esta letra. El libro a veces usa tal vez una nomenclatura un poquito diferente con otros libros de fluidos. Entonces, pero lo importante como les dije, la densidad utiliza esa nomenclatura que es una letra griega, que es el Rho, que es masa entre volumen, kilogramos por metro cúbico. Normalmente casi todos los libros vienen con esa misma nomenclatura, ¿verdad? Tenemos también, a veces hay tablas que no te dan, más que todo en la parte de los gases, no te dan la densidad, sino lo que te dan es el volumen específico, ¿verdad? Que es el inverso de la densidad. Entonces, igual, ¿verdad? Sacamos volumen específico y determinamos la densidad. Dice que la densidad de los gases y vapores, sin embargo, son grandemente afectados por los cambios de la presión, ¿ok? Entonces, ojo, entonces ya aquí comenzamos a ver una particularidad muy importante, el comportamiento de la densidad para los gases, porque para la presión, perdón, para los líquidos, la presión no afecta la densidad, pero para los gases sí afecta la presión. Y entonces aquí una forma de facilitar los cálculos es utilizando la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Con los gases ideales, la fórmula de gases ideales, un poco repaso ahí de termodinámica, que dice que la presión por volumen es igual a m, la masa por la constante de los gases por la temperatura. Entonces, la masa entre volumen, vamos a escribirlo por acá, lo tengo por aquí, un momentito.
Sí, entonces lo que está diciendo que la presión absoluta, o importante, ¿verdad? Habíamos dicho la fórmula, que cuando viene P solo es presión manométrica. Cuando aparece este lash es presión absoluta. En los gases, por eso todas las tablas de vapor se trabajan en presiones absolutas, igual que la temperatura se trabaja como la temperatura absoluta en Kelvin. Entonces dijimos que si PU entre la masa por la constante de los gases, ¿y esto qué es? Esto es lo que acabamos de llamar la densidad, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la densidad, despejando la densidad, va a ser la presión del gas en términos absolutos entre la constante por la temperatura, entre la constante por la temperatura. Entonces, esta formulita la vamos a usar montones, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, porque sí afecta, como podemos ver, cómo cambia la densidad de un gas. Si sube la presión, sube la densidad. Y si sube la temperatura, baja la densidad. Entonces, estas dos variables van a ser muy importantes para a veces tenemos que jugar de subiendo la temperatura, dependiendo de lo que andemos buscando, podemos subir la temperatura, si podemos controlar estas variables, nosotros podemos subir o bajar estas densidades que al final afectan directamente en los cálculos hidráulicos, ¿verdad? Eso puede significar de bajar hasta bajar una tubería, pasar una tubería de 12 pulgadas, de 20 pulgadas a 14 pulgadas, y eso significa un montón de costos, tal vez bajando la temperatura o subiendo la presión, etcétera. Entonces, hay que comenzar a entender como estas variables para poder jugar con estas variables. ¿Qué más aquí importante? Vamos las tablitas que trae el libro. Aquí aparece esta desde el agua, de los líquidos. Esto es muy simple, ¿verdad? Como dijimos, eh, el agua, los líquidos no depende de la presión. Entonces, directamente, muy importante, ¿verdad? Es conocer las condiciones de operación del fluido con la que vamos a diseñar. Es conocer la temperatura, conocer la presión, ¿verdad? La densidad no es lo mismo. Si el fluido está a 20 grados, tenemos una densidad de 996,20. Si está a 70 grados, ya comienza a bajar a 977,71. Entonces, es afectada directamente por la temperatura. Esto lo encontramos siempre en el apéndice A, en la página 7. Ahí les queda marcado dónde están esas tablas, ¿verdad? Entonces, igual, cuando ya comenzamos a hacer los cálculos, vamos a estar consultando mucho esas tablas. Bien, esto es con respecto a, lo- a los líquidos. Veamos la siguiente. Y acá tenemos la densidad o volumen específico, ¿verdad? Que es lo que normalmente podemos encontrar como densidad o volumen específico de los gases. ¿Qué es lo que dice esta tablita? Es una tablita muy interesante. Aquí, ojo que la parte de los líquidos siempre usamos como referencia, ahorita es muy importante, usamos como referencia el agua y en la parte de los gases usamos como referencia el aire. Entonces, esta tabla en particular, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, dice que la densidad del aire viene en kilogramos por metros cúbicos, ¿verdad? También dijimos que los gases también es afectada por la presión. Entonces, encontramos estos dos valores. El primer valor, el superior, está en bares manométricos y el segundo es bares absolutos, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo va variando la densidad, dependiendo la temperatura y dependiendo la presión. Entonces, aquí la densidad sí se afecta, ¿verdad? Conforme incrementamos la temperatura, vemos cómo va disminuyendo la densidad, pero conforme vamos incrementando la presión, vemos cómo va subiendo la densidad en los gases. Y es prácticamente si visualizamos la fórmula, ¿verdad? Habíamos dicho que la densidad era igual, es directamente proporcional a la presión, ¿verdad? Inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, si incrementa la temperatura, baja la densidad, y si incrementa la presión, sube la densidad por la ecuación de los gases ideales. Esa tablita está en la página 11 del libro. Igual, la vamos a estar consultando mucho. Ajá, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, veamos. Ok, por aquí tenemos.
una herramienta muy útil para los cálculos hidráulicos porque a veces no logramos encontrar, bueno, ahora con la internet y todo eso la información está como más accesible, ¿verdad? Pero para que conozcan esta herramienta, que es lo que se conoce como la gravedad específica, hay tablas, hay a veces que no logramos encontrar la densidad de ese líquido, la densidad de ese gas. Entonces, utilizando la fórmula de una gravedad específica, nos permite, podemos determinar o podemos calcular la densidad de un fluido a una temperatura específica. Veamos qué pasa, de un momentico. Bien, les decía qué pasa con los líquidos. La fórmula dice que el peso, la gravedad específica, aquí dice gravedad específica, pero también hay literatura que yo lo he encontrado también como gravedad específica, peso específico, por ahí creo que también usan otro nombre, que es lo mismo. Entonces, para que no se confundan, a veces lo llaman peso específico o gravedad específica. O densidad relativa también. Lo he visto con ese nombre también como, como densidad relativa. Bueno, perdón, que se me fue el micrófono. Entonces les decía que la gravedad específica se define como la densidad de un líquido a una temperatura X y lo compara con la densidad del agua a 15 grados Celsius. ¿Sí? Dice que se utiliza un hidrómetro para medir la gravedad específica en líquidos directamente. Yo no he tenido la oportunidad de verlos instalados, ¿verdad? Estos hidrómetros, pero me imagino que en plantas químicas deben usarse mucho para controlar mucho las densidades. ¿Qué pasa en los gases? En los gases aparece, la fórmula dice que mm, el peso. Aquí para diferenciar el de líquidos y gas es esta G nada más, pero cuando la fórmula aparece como SG, significa que es para gases. Entonces son los moles del gas entre el mol del aire o la constante del aire entre la constante del gas. El libro te da, el libro te da una alternativa. Para ver acá. Sí. El libro te da una alternativa que es usar también la misma fórmula, ¿verdad? Que es lo que te está diciendo, voy a apuntarlo aquí, es que quedó como desglosado. Sería prácticamente, se puede utilizar, se podría utilizar apuntarlo acá. Ujú. S- perdón. Sí, prácticamente entonces, el libro te da una tablita donde nosotros podríamos determinar esa gravedad específica de un gas, sería la densidad de ese gas a una temperatura X, pero comparada con la densidad, con la densidad del aire. Nada más habría que conocer, vamos a hacer parte de ejemplitos para que ustedes vean usando la gravedad específica usando las tablas del libro para determinar la densidad de un líquido y usando las tablas del libro para determinar la densidad de un gas, para que lo familiaricemos con esa tabla. Ok, y aquí prácticamente vamos a ver, doble líquido, sí. Y esto es normalmente lo que podríamos encontrar nosotros en las tablas, ¿verdad? En las tablas, muchos libros nos dan gravedades, digamos, aquí en este caso nos están dando la densidad, pero vea qué temperatura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé, voy a decir que el SAE 30, que es un aceite ahí, me da una densidad de 875, pero a la temperatura 15,6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si ese aceite no va a trabajar a 15 grados, va a trabajar a 30, 40 grados, ya esa tabla no me sirve, ¿verdad? La podría usar como referencia para usar unas gráficas que me da el libro que son estas. Por ejemplo, yo determino la gravedad específica, por ejemplo, vamos a usar ese caso, el de SAE 10
me dice que la gravedad específica es 0.876, pero a una temperatura de 15 grados. Entonces, el libro nos da esta gráfica que está en la página A8 y te da gravedad específica a esa temperatura, que son diferentes curvas. Yo busco una curva aproximada a ese valor, busco la temperatura a la cual ese aceite va a trabajar, que va a traer a 200, 150, trazo una vertical y donde me corte la curva, trazo la horizontal y logro obtener el peso específico, la gravedad específica a la temperatura de ese fluido. Y ahí me voy a la ecuación de peso específico y despejo la densidad. Eso es para la parte de los líquidos. Hagamos el siguiente ejemplo para que vean cómo, que es muy sencillo. Hagamos este ejemplito. Ujú. Tenemos una tablita, tenemos las gráficas. Entonces me dice, determine la densidad para un aceite, este es I-30 a una temperatura 40 grados, usando esas dos tablas, que las tablas son eso está en la página A8 el libro, están las gráficas y la tabla, sí, sí, ambas están en la página 8. Dime aquí, perdón, y hacemos este pequeño ejemplo. En el momento que no me está dejando que se me quedó. Ok, descarta. Y ahora sí. Por aquí lo tenía yo preparado más o menos. Vamos a usar, sí. Voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. Ahí es elegible, sí, lo hago un poquito más grande. ¿Qué tal ahí? ¿Me escuchan, verdad? Aló. Sí, profe, Sí, un poco más grande, no se puede, un poquito, sí tal se vez, puede. por lo Sí se menos puede. para mí. Sí, sí, ahí tal vez, ¿verdad? Ok, veamos el enunciado. Sí, ahí. Entonces dice que tengo aceite, SAE 30 a una temperatura 40 grados. Lo busco acá en esa tabla. Buscamos, aquí lo tengo marcado. Ok, tenemos SAE 30 y me está diciendo que el peso específico, la gravedad específica, ¿verdad? Pero a una temperatura de 15 grados del aceite SAE 30 corresponde a 0,887. Y haciendo, pues, no, obviamente, no, voy a hacer que es va a andar entre punto 9 aproximadamente, ¿verdad? Como para irme a las gráficas. Me voy a la gráfica, arriba, aquí están la gravedad específica a esa temperatura, busco un peso específico parecido al punto 9, punto 80, bueno, aquí está el punto 88, más bien, aquí está el punto 88. Voy a corregir esto, ¿verdad? Para usar, pero tal vez me aventuré ahí, porque sí está el punto 88. Creo que es más exacto. No había visto que. Ok, buscamos la curva que es punto 88, que es esta que está marcada con amarillo, ¿verdad? Y buscamos la temperatura a 40 grados. Aproximadamente, yo la marqué por acá, temperatura 40, que es cercana a los 50. Trazo una vertical y donde corte la oblicua, trazamos la horizontal y voy a obtener la gravedad específica, ¿verdad? De ese aceite a una temperatura 40. Aproximadamente, ¿verdad? Ojo que es aproximado, ¿verdad? Aquí es punto 8, aquí es punto 85, voy a decir que es punto 87. Eso es adimensional. Entonces ya tengo el peso específico de ese aceite a una temperatura 40. Me voy a la formulita, habíamos dicho que el peso específico era la densidad del SAE 30 a la temperatura de 40 grados, que es lo que ando buscando, y la densidad del agua a la temperatura 15 grados. Ujú. Ok, ya esto lo tengo, ya lo determiné con esta gráfica y necesito sacar la densidad del agua a 15 grados. Por aquí yo tengo esas tablitas que también esto lo tomé, todo esto viene en el libro, ¿verdad? Esto lo voy a sacar acá, va a ser un poquito grande para que ustedes lo vean.
esta grafiquita no viene aquí anotada, pero viene en el apéndice A, página 2. Busco 40 grados del agua, ¿verdad? Aquí tenemos la temperatura del agua, perdón, la temperatura del agua es 40 grados, pero, no, perdón. Es la temperatura del agua a 15 grados, ¿sí? Es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Es la temperatura, la densidad del agua a 15 grados. Entonces, la densidad del agua a una temperatura de 15 grados, que es lo que dice la fórmula, corresponde a 999,10 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces ya con ese dato ahí a mano, voy a hacerlo más pequeñito acá. Aquí, ok. Ujú. Entonces dijimos que la densidad del agua a la temperatura de 15 grados, dijimos que es 999,10 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí, nomás despejamos la fórmula para determinar cuál es la densidad de ese aceite a la temperatura 40 grados. Sería el peso específico por la densidad del agua. Y habíamos dicho que, que el peso específico es 0,87 por 999,10. Entonces la densidad del aceite, eso me dio a mí, después te lo chequean, me dio a mí 869,22 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esta es la densidad que yo voy a utilizar para hacer mis cálculos hidráulicos, ¿verdad? Porque es un aceite a una temperatura de 40 grados. En esta tabla aparece el aceite, aparece la densidad del aceite, decía, voy a hacer un poquito grande aquí, no, para que lo vean. Dice que la densidad del aceite a 15 grados es 886, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho con la densidad? Conforme se incrementa la temperatura, esa densidad comienza a bajar. Pasó de 886 a 869. Entonces, ahí tienen esta herramienta, ¿verdad? Esta herramienta que viene en el libro para que podemos determinar cualquier densidad de algún líquido a una diferente temperatura. A veces la información aparece directamente, a veces no, ¿verdad? Entonces, ahora para efectos académicos vamos a usar son esas tablas, ¿verdad? Porque no se permite uso calculadora ni el celular, entonces usaríamos esas tablas para determinar, dependiendo de lo que estamos buscando, para determinar la densidad. ¿Qué pasa con alguna pregunta antes de ver la parte de los gases? La tablita, muy sencillo, ¿verdad? Tienen ahí, veamos la parte de los gases. Voy a hacerlo más grande. Igual sería prácticamente la misma dinámica. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok, dice aquí tenemos, determine la densidad de un hidrocarburo o gas en estado gaseoso a una temperatura 373 Kelvin y a una presión de 2.001325 bares absolutos. Ok, sería, aquí solamente que no hay gráficas y no son tablas. Buscaríamos ese gas que está, aquí está, y aquí aparece el peso específico relativo al aire, dice que es 0,376. Ajá. Entonces, ahora acá, bajamos acá. ¿Qué nos decía la fórmula? Igual sería, entonces, el peso específico relativo al aire es la densidad de ese gas. Bueno, a una temperatura, ah, la temperatura es 375 Kelvin. Y la presión, voy a anotarlo por acá. La presión es en términos absolutos
2,01325 bares. Recordemos, nada más un repaso, este término significa absolutos, ¿verdad? Si no se pone nada, se asume que es manométrico, entonces es para poder diferenciar. Entonces, esas son las condiciones a las cuales va a estar, se va a encontrar ese gas. Y aquí vamos a determinar la densidad del aire a estas mismas condiciones, ¿verdad? A la temperatura de 375 Kelvin y a la presión absoluta de 2,01325 bares. Ya esto, con esto lo vamos a sacar aquí en esta tabla. Buscamos entonces la temperatura en Kelvin y aquí aparece 3, voy a hacer un poquito más grande para aquellos que no lo estén viendo ahí. La tabla no está muy, un poquito borrosa, pero no importa, creo que sí nos permite hacer lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos la temperatura 373, ujú, y buscamos la presión en términos absolutos 2,01325. Aquí aparece la densidad del aire. Nos dice que es, voy a hacerlo más pequeñito para que me pinta escribir. Tomado la tabla 1,88796 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces ahora sí, la densidad de este aceite, perdón, de este gas, estoy mal, de este gas, ¿qué sería? El peso específico por la densidad del aire. El peso específico, dijimos que era tomado de la tabla, de la tabla de arriba, 0,376 por la densidad del aire. Entonces, la densidad de ese gas a esa temperatura y a esa presión corresponde 0,7067 kilogramos por metro cúbico. Ujú. Entonces ya logramos determinar la densidad a esas condiciones. Entonces ahí tienen esa herramienta, ¿verdad? Estas vienen en el apéndice A. Entonces podemos determinar con esas tablas y estas gráficas, podemos determinar la densidad de un líquido o la densidad de un aire a una temperatura específica. A veces la información aparece en tablas, a veces no aparece. Entonces tienen esta herramienta para determinar estas variables. ¿Alguna pregunta? Si no esos calculitos también yo se los voy a, yo les voy a capturar la pantalla y se los subo ahí a medición virtual para que lo tengan ahí ya el desarrollo también por cualquier duda también. Entonces, para que no se preocupen mucho por eso, ¿verdad? Entonces, yo les voy a capturar la pantalla y les va a quedar ahí también en mediación virtual. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien. Voy por acá, por acá. Y esto lo vimos, del aceite, vimos. Sí, tal vez faltó sin mencionar. Eso es importante, ¿verdad? Esta forma que estamos utilizando para calcular la densidad de los gases, anda es una aproximación, ¿verdad? Porque lo que hace es que facilitan los cálculos al usar la ecuación de los gases ideales. Los datos de densidades, tal vez ustedes pueden que encuentren en otra tabla una pequeña variación con respecto a lo que estamos calculando, porque en la forma que lo estamos haciendo, dice acá la literatura que se tiene un error en el orden del 3%, pero al final 3%. Tampoco no es que estamos haciendo, en la parte hidráulica no es que estamos haciendo un reloj Rolex, ¿verdad? La precisión siempre en ingeniería andamos en el orden de un 5%, ¿verdad? Entonces estaría bien, sería aceptable.
Entonces nada más lo tengan ahí como presente. Igual, ¿verdad? Entonces, y esto viene en la página 9. Aquí encontramos otras tablas, también el libro te da otras tablas para determinar, pero sería la misma dinámica, ¿verdad? Te da diferentes tablas ahí para determinar, para diferentes combustibles. Esa fue la que usamos anteriormente. Aquí aparece otra, ¿verdad? Del aire, argono, argón, butano. Igual estaríamos cogiendo la gravedad específica relativa al aire. Y entonces podemos usar esta forma de la ecuación de los gases ideales como bien confiable para determinar densidad de algún tipo de gas a las condiciones, ¿verdad? A las condiciones de presión y temperatura. Bueno, ese fue el ejemplo que hicimos de la parte de gas. ¿Alguna preguntita hasta acá, la parte esta como dije, son herramientas que le están dando a ustedes, ¿verdad? Para, Son herramientas que le están dando para calcular, hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, sepan que existen y muy probablemente en un examen y se les pueda dar una condición, entonces se tengan que usar, ¿verdad? ¿Qué hora es? Son las 6. Hoy nada más para recordarles, igual tenemos un quiz muy rápido, lo tengo habilitado para las 7 de la noche, entonces ahí tipo 6:35 hacemos como una pausa ahí de unos 20, 25 minutos para que se estiren un poco los pies y entraríamos prácticamente casi a hacer el quiz, está en mediación virtual y está habilitado para iniciar a las 7. Es un quiz muy Lo- rápido. Dime. ¿Ese es lo que enviaron en la semana pasada o lo que estamos viendo ahora? No, ¿qué? ¿El quiz? No, 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 no. Ajá, El quiz se hace, es Daniel, ¿verdad? Que pregunta. sí. Sí, el quiz se hace de lo que se ve la clase anterior. Ah, ok, sí. Ujú. Bien, veamos acá entonces. Bueno, ya hemos hablamos de viscosidad, hablamos de densidad, hablamos de peso específico y viene una variable muy importante, lo que es la velocidad. Prácticamente podemos decir que todos los cálculos hidráulicos en sistemas de tuberías se hace con, ahí vamos a ver más adelante vamos a ver otras variables o otros criterios de diseño para hacer un cálculo hidráulico, pero el criterio de velocidad prácticamente es el que más se utiliza para determinar el diámetro de una tubería hidráulicamente. Entonces, por acá, bueno, si vemos un poco aquí el patrón el comportamiento del fluido internamente en un tubo, vemos que las velocidades, digamos, prácticamente es un promedio, lo que uno maneja es un promedio y se está midiendo en el centro del tubo, ¿verdad? En una vista transversal. Y conforme nos vamos acercando a las paredes del tubo, esa velocidad es cero. Y eso, de ahí comienza a aparecer el concepto de la fricción, la pérdida de energía o la fricción que existe entre el fluido y la pared del tubo. Entonces, ya ahí que vamos a hablar más adelante, depende de la rugosidad, ¿verdad? ¿Qué tan rugoso es un material? Por ejemplo, en los tubos de PVC, esos tubos al tener una rugosidad muy baja, las pérdidas son menores. Entonces, desde el punto de vista hidráulico, se hacen muy atractivos, ¿verdad? Porque te permiten probablemente cuando hacemos los cálculos hidráulicos, si usamos una tubería de acero al carbono, probablemente te dé un tubo de 3 pulgadas, ¿verdad? Dependiendo el caudal que estemos manejando. Pero si estamos usando un PVC, probablemente con una tubería de 2,5 pulgadas o 2 pulgadas, hidráulicamente también te satisface a un diámetro más pequeño, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a hablar de a bajar costos de un proyecto. Entonces siempre hay que comenzar a ver y a ver tener todas estas variables para tomar decisiones, porque al final todo eso es una cuestión de costos, ¿verdad? De costos, de hacer un buen diseño que sea seguro y económicamente rentable. Ok, formulitas. Aquí menciono tres nada más, que el libro viene más, como les dije, ¿verdad? Esta V va a ser, siempre va a ser metros por segundo, siempre, independientemente de lo que tengas acá.
Si usas el Q minúscula que dice que es caudal o flujo, si es el Q minúscula es flujo volumétrico, este W minúscula es un flujo másico. Y está esta otra fórmula que te lo da en términos de litros por minuto. Yo normalmente, esta es la que vamos a usar un montón. Esta casi yo les juraría, les recomendaría apréndasela, ¿verdad? Porque la van a usar, la vamos a usar todo el tiempo la vamos a estar usando. Entonces dice que la velocidad es igual a 21.22 por el caudal en litros por minuto, ¿verdad? Q siempre va a ser litros por minuto de acuerdo al libro. Ya eso es un factor numérico que hace todas las conversiones entre el diámetro al cuadrado. Este D minúscula en el libro, si nos vamos al libro, en la parte de nomenclatura, te dice que es el diámetro interno. Y recordemos siempre, siempre, en la parte hidráulica lo que trabajamos es con el diámetro interno, ¿verdad? Nada más. Cuando nos metamos en el tema de los planos, vamos a hablar un poquito del diámetro nominal o el diámetro externo, ¿verdad? Pero más que todo son para efectos de planos y para efectos de especificaciones, pero para efectos hidráulicos siempre hablamos con el diámetro interno. Y de acuerdo al libro, el D minúscula es el diámetro interno en milímetros. Y aquí se los puse. Veamos, ok, sí, el libro también, ahorita vamos a ver un pequeñito de video. El libro nos da acá, bueno, aquí es un poco lo que es el perfil, comportamiento, lo que hemos hablado ahora. Acá el libro te da esa tablita y puede variar de un libro a otro, ¿verdad? Entonces, te da esta tablita, ¿verdad? Que al final son los criterios que nosotros necesitamos tener. Normalmente los libros de diseño, por ejemplo, de libros de diseño de tuberías como la AMB 31, no te dan esos criterios de velocidades. Normalmente te lo dan otra literatura que son de investigación o de buenas prácticas. El libro te da acá, te dice toda la tubería que se utiliza para alimentación de calderas, las velocidades tienen que andar en el orden de 2.4 a 4.6 metros por segundo. Entonces, yo cuando hago mi diseño hidráulicamente, tengo que garantizar, tengo que velar que esas velocidades estén dentro de este rango. Que aquí nos dice también las líneas de succión de bombas. Las velocidades tienen que andar entre 1.2 a 2.1 metros por segundo. Y las líneas de drenajes también, si yo decía un sistema de drenaje, también que anden dentro de este rango. Servicios generales, que prácticamente servicios generales, casi esta es como la regla de dedo, todo lo que es agua, casi anda en este orden, ¿verdad? Entre 1.2 a 3 metros por segundo. La línea de descarga de las bombas se utilizan en estos rangos, entre 1.2 a 3 metros por segundo. Por eso ustedes siempre van a ver en sistemas de bombeo que los diámetros de la línea de succión es más grande que el diámetro de la línea de descarga en las bombas. ¿Y eso por qué? Porque utilizamos rangos de velocidades diferentes. Los rangos de velocidades en la línea de succión son más pequeños que los rangos de velocidad, que el de velocidad de la línea de descarga. Distribución de agua potable. Todo lo que usa acueductos allá utilizan hasta mínimo nuevamente, ok, esto mínimo creo que anda entre 0.6, 0.9 a 2.1 metros por segundo. Aquí, esto viene en la tabla en la página 10 del libro. Aquí les apunté también, esto es un catálogo de un catálogo técnico de Amanco. Entonces dice, y esto es interesante, ¿verdad? A pesar de que sea agua, pero en PVC, vea que se manejan velocidades diferentes. Entonces, dependiendo del diámetro, y por eso siempre uno, cuando hace diseños hidráulicos, tiene que, además de la norma, como les dije, las normas no te van a dar velocidades. Ningún libro de diseño te va a dar velocidades. ¿Quién te dan estas velocidades? Como dije, son las buenas prácticas, recomendaciones del fabricante. Entonces, Amanco, que es un fabricante PVC, te recomienda las velocidades que usted tiene que tener dependiendo del diámetro de tubería y dependiendo la cédula que ustedes vayan a manejar. Por ejemplo, si van a utilizar una tubería de 1 pulgada, y van a usar una cédula CDR17, que fue el que comentamos el otro día, que es como el más usado, dice que las velocidades tienen que andar en el orden de 1.72. Pero si vas a usar una cédula 40, perdón, un schedule 40, las velocidades pueden bajar a 1.63. Y así, entonces, eso sería, obviamente, buscaríamos velocidades cercanas a estos valores, ¿verdad? Andaríamos acá. Ahora,
ustedes desconocen de esta información, ¿qué haría yo? Muy probablemente, si lo que voy a trasegar es agua y el PVC es un sistema de servicios generales, yo estaría diseñando en este rango entre 1.2 a 3 metros por segundo. Ujú, que no está mal, pero si ustedes probablemente, si van a usar van a usar un PVC, probablemente pueden bajar costos, ¿verdad? Si utilizan estas recomendaciones que te habla del fabricante. Entonces, siempre tenemos que volver qué nos habla, qué nos dicen los fabricantes, ¿verdad? Del material que estamos usando y obviamente y verificar de que el fluido con el fluido que estamos usando también aplica, ¿verdad? Entonces, aquí les guindé esta tabla, ¿verdad? Que es tomado de un catálogo técnico de Amanco, ¿verdad? Dependiendo del diámetro y dependiendo el CDR, la cédula de la tubería, podemos utilizar. Ok, eso es con respecto a lo que son líquidos. Por aquí aparece también otra tabla que viene en el libro, en la apéndice A, página 10, habla de la parte de vapores, ¿verdad? Entonces dice, si estás manejando vapor saturado, ¿verdad? En este rango de presión, dice que las velocidades, aquí se hablan de metros por minuto, no metros por segundo. Normalmente andan ya entre 25 y 40, y entre 25 y 45 metros por segundo. Si hacemos la conversión, por ahí anda, más o menos. Entonces, les decía que si estás usando vapor saturado, en líneas cortas, las velocidades tienen que andar en este orden, entre 1200 a 1800 metros por minuto. Si son para centrales térmicas o tuberías de proceso, que son presiones mayores a 1.7 bares, te permite tener velocidades más altas, entre 1800 a 3000. Y si estás usando un vapor sobrecalentado, que usa presiones mayores, entonces ya te permiten de 2000 a 600.000. Entonces, ¿qué te dice esa tabla? Bueno, entonces, si yo estoy usando vapor, primero que tengo que determinar en qué estado se encuentra ese vapor, ¿verdad? Y aquí, por ahí entonces tenemos que tener bien claritos los conceptos de termodinámica, ¿verdad? Para poder determinar en qué estado se encuentra ese vapor, y para poder accesar o consultar las tablas adecuadas, si es un vapor saturado o si es un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Para poder sacar los volúmenes específicos, etcétera. Entonces, entonces ya aquí comenzamos a ver, ¿verdad? Comenzamos como a ver que cuando hablamos de vapor, ya el asunto se vuelve como de más de cuidado, ¿verdad? De más de cuidado, tener un poquito más de cuidado porque además de la temperatura afecta la presión. Si estamos hablando de vapores, necesitamos saber en qué estado se encuentra ese vapor, ¿verdad? Entonces, mi punto ahí, o lo que quiero decir es que cuando manejamos gases o vapores, tenemos que tener es de más cuidadillo, ¿verdad? Veamos un pequeño video acá. Eso está en mediación virtual, no importa. Me avisan si se escucha. Yo creo que sí compartiendo el audio, pero En tuberías que presentan diferentes se escucha, condiciones. sí. Comencemos con una tubería Sí, profe. simple con área Ok. constante de 10 milímetros de diámetro y un flujo de entrada con velocidad de 10 milímetros por segundo. Primero se puede apreciar las líneas de velocidad en un eje transversal actuando en el centro de la tubería, donde la distribución de la velocidad está representada por medio de colores indicados en la leyenda. Ahora, viendo el comportamiento en el plano axial, la velocidad permanece constante a partir de una longitud L, en cuya duración el fluido comienza a tener contacto con los bordes de la tubería y a experimentar la fricción y, por lo tanto, a pasar de ser uniforme en todos los puntos de la tubería en la entrada a ser mínima en los extremos y máxima en el centro. Este fenómeno se puede entender mejor al ver la velocidad en el otro plano transversal, que al acercarnos a los extremos, la velocidad disminuye y al regresar al centro alcanza su valor máximo. Para demostrar la tendencia, lo veremos gráficamente. Para esto se escogen dos puntos de un extremo al otro de la tubería
y graficamos el perfil de velocidad que ocurre entre ellos. El perfil que obtenemos es parabólico, cuya velocidad máxima ocurre en el centro y la mínima en los extremos, tal y como se había explicado anteriormente. Bueno, ahora pasemos a ver cómo se comporta una tubería que presenta un cambio de área. Podemos observar que primero encontramos una tubería con un diámetro mayor y luego un diámetro menor. De igual manera, vemos las líneas de velocidad formándose que nos indican que al atravesar ese cambio de área se produce una mayor velocidad. Mediante la vista del eje axial podemos comprobar exactamente lo mismo. Mientras ustedes ven este movimiento, probablemente se preguntan ¿por qué la velocidad aumenta al disminuir el área? Esto lo podemos responder con el siguiente análisis. Como sabemos, el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, ya que el caudal va a permanecer constante a lo largo de toda la tubería y el área está disminuyendo, lo único que puede calibrar y compensar esa disminución del área es un aumento en velocidad. Entonces, eso explica el por qué, al disminuir el diámetro, la velocidad aumenta. Ahora, para recordar un concepto que vimos en el ejemplo anterior, en la vista transversal se logra apreciar que la velocidad máxima siempre ocurrirá en el centro de la tubería y que a medida que se acerca a los bordes disminuirá. Esto debido, como recordamos, a la fricción, que ejerce un efecto contrario al sentido del movimiento. Ahora procedemos a seleccionar dos puntos opuestos para determinar el perfil de velocidad. Y al graficar encontramos que nuevamente es un perfil parabólico. Antes de cerrar este caso, los dejo con una última vista en donde interactúan los diferentes planos con sus respectivas velocidades. El último caso es más complejo. Un codo de 90 grados que termina en una tubería de menor diámetro que la de entrada. Como vemos, las líneas de velocidad indican que la misma comienza a aumentar al terminar de pasar el codo, y aún más a medida que disminuye el área. Ahora apreciamos el comportamiento de la velocidad en un plano paralelo a la apertura de entrada, y el mismo criterio de que la velocidad es mucho mayor a medida que se acerca al centro y menor a medida que se acerca a los extremos se sigue cumpliendo. Ahora desde una vista superior podremos ver mucho mejor la trayectoria del fluido. Debido al cambio de dirección que se tiene que tomar para seguir la forma del codo, es fácil distinguir dos zonas de diferentes velocidades después de la curvatura. Una a la izquierda, la cual presenta velocidades mínimas y podemos ver la línea dando vueltas simulando un vórtice, y otra zona a la derecha con velocidad mucho mayor. Ahora graficaremos el perfil de velocidad en dos partes diferentes. Primero, justo después del codo, escogimos los puntos, vemos claramente ambas zonas, recalcando la zona de la izquierda de menor velocidad, llegando prácticamente a cero. Ahora, si queremos ver el comportamiento de la velocidad justo a la salida, señalamos los puntos y vemos que se forma una especie de parábola como en el caso anterior, en donde el pico mayor se encuentra a la derecha debido a las velocidades mayores. Para finalizar, los dejo con otra vista, donde pueden ver el comportamiento tanto de los diferentes planos como de las líneas. Con esta última vista me despido, espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad el video. Bien, sí, este caso, el caso anterior nos va a aclarar un poco ahora cuando veamos el teorema de Bernoulli, porque aplica aquí el teorema el de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces, como ella lo menciona claramente, el caudal es el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esos cambios de diámetros, cuando tenemos Bernoulli es como el papá, vamos a decir, es como el papá de las ecuaciones de diseño hidráulico. Entonces, todas se derivan de ahí. Por la ecuación de continuidad, te permite analizar esos cambios de diámetro. Cuando veamos la otra ecuación que es muy utilizada, que es la ecuación de Darcy,
Ahí tenemos ya ciertas limitaciones donde no podemos, no nos permite, digamos, la restricción que tiene, que solamente tiene el diámetro tiene que ser constante, ¿verdad? Cuando tenés esos diferentes diámetros, habría que hacerlo por sectores para hacer cálculo hidráulico, pero eso lo vamos a hablar un poquito, lo vamos a estar conversando más adelante. Creo que el video nos va a ayudar mucho a entender un poco cuando veamos la ecuación de Bernoulli, qué es lo que procede. También, volviendo acá, el libro también tiene esta tablita. A mí me gusta mucho, yo la voy a hacerla un poquito más grande. Perdón, vime aquí más bien. Creo que lo tengo por acá. Sí, ese es el tablita. Voy a hacerlo un poquito más grande nada más. Ahí la tiene. También es una herramienta adicional que ustedes van a tener este libro. A mí me encanta esa tablita. Porque me ayuda, sin necesidad de hacer ningún cálculo ni nada, tomar decisiones, ¿verdad? Solamente que, ojo, que nada más es para tubería de acero, tiene ciertas restricciones, que es para tubería, te da tubería de acero, cédula 40. Si voy a usar otro material, otra cédula, hay que hacer una correlación. Y a una temperatura de 15 grados, entonces también, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Si el agua está a otra temperatura, ¿qué permite esa tabla? Esa tablita me está calculando la velocidad, me calcula la velocidad y me calcula la caída de presión en 100 metros de tubería, ¿verdad? En bares. Entonces, hagamos un pequeñito ejercicio para ver el comportamiento. Voy a leerlo acá. Ok, aquí le puse números como para hacerlo más sencillo. Un momentito por acá. Entonces dice, determine la caída de presión para una tubería de acero, para el trasiego de agua en una longitud de 100 metros, cédula 40 con un caudal de 700 litros por minuto. Entonces, lo que me está determinando es, determine el diámetro para un rango de velocidades entre 1.5 y 3 metros por segundo. Entonces me está diciendo, determine el diámetro de tubería determine el diámetro o determine la tubería que maneje este caudal y que el rango de velocidades esté entre 1.5 y 3 metros por segundo, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Que es como el criterio universal para todo lo que maneja agua, sistemas de distribución generales, es lo que se usa. El agua tiene que andar en este rango. Entonces, ok, voy a decir que es tubería 0, cédula 40. Me vengo a la tablita, voy a hacerla un poquito más grande para que ustedes la puedan ver bien y me puedan seguir. Entonces, creo que otro más. Ahí. Entonces, busco el caudal. Dijimos que era 750. Aquí está 750. Entonces, me dice que 2 pulgadas, 65 milímetros, 2 pulgadas y media, me dice que la velocidad es 4. Es muy alta, ¿verdad? No me sirve. Entonces, paso al otro nivel. Paso a una tubería de 3 pulgadas. Me dice que la tubería de 3 pulgadas es de 2.63. Esta me cumple. ¿Qué pasa con la tubería de tres pulgadas y media? Me dice que es 1.96, también me cumple. ¿Qué pasa? Me voy al otro nivel, me dice que es 4 pulgadas, me dice que es 1.52, también me cumple. Está en el borde inferior, pero también me cumple. Y me paso la de 5, ya me dio 0.9, no me da. Entonces yo tengo una opción de un abanico de opciones, o sea, para un caudal de 750 litros por minuto, una tubería de 3 pulgadas me sirve la de 3,5 y me sirve la de 4. Obviamente, ok, entonces, obviamente, si voy a comprar, ¿cuál voy a comprar? Yo voy a comprar la de 3 pulgadas, por supuesto, más barato. Pero si el cliente me dice que él tiene en bodega una tubería 4, yo le decía, sí me sirve, me puede funcionar, ¿verdad? Sin necesidad de mandar a comprar, ¿sí? Entonces, ojo, esa tablita me da esa toma de decisiones rápida, ¿verdad? Solamente teniendo en cuenta las restricciones que tiene, ¿verdad? Que es para tubería 15, es una temperatura de 15 grados, acero al carbono, cédula 40. Entonces, vamos para acá, pongámosle números a esto para aquí. Entonces, el diámetro, como dijimos, el diámetro de tubería NPS, de acuerdo a las tablas que acabamos de ver, me sirve 3 pulgadas, me sirve de 3 pulgadas y media y me sirve 4 pulgadas. Por una cuestión de costos,
yo voy a escoger este, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la velocidad, no recuerdo, la velocidad para 3 pulgadas me dice, para que lo tengo anotado, me dice que la velocidad para 3 pulgadas es 2,623 metros por segundo. Estoy cumpliendo el rango. Hidráulicamente estoy bien y a un costo más barato. Ok, me dice calcule, ok, determine, voy al punto 2, determine la caída de presión. Entonces, el delta P para esa condición, cédula 40, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerle 40 aquí nomás para referenciar lo que es 40. Si es cédula 40, la tabla, vamos a la tabla, 750, la caída de presión, me dice que es punto 86. Punto 86. Estos son bares en 100 metros de tubería, ¿verdad? O sea que en 100 metros me cae esa presión. Entonces, la caída de presión que me va a estar dando sería, perdón, por aquí. Bájalo ahí, bájalo para no enredar más. Entonces, esa es la caída de presión que me está dando punto 86 bares en 100 metros de tubería. ¿Ok? ¿Qué pasa? Me dicen a mí, bueno, más pequeñito, que no vamos a usar tubería 40, vamos a usar tubería, no vamos a usar tubería con cédula 40, vamos a usar tubería con cédula 80. Si recordamos un poco la primera clase, la cédula lo que hace es que el diámetro externo siempre es el mismo, ¿verdad? Lo que se va reduciendo, y tal vez hagamos un dibujito ahí nada más. Tenemos la tubería hacia a puro ojo nada más, y tenemos una tubería de 3 pulgadas, pero con cédula 80. ¿Sí? Y este es cédula 40. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este es cédula y este es cédula. ¿Qué, qué es lo que está pasando acá? Que el diámetro interno es más pequeño, ¿verdad? En cédula 80. ¿Eso qué va a provocar? La caída de presión va a ser más alta, ¿sí? Entonces, como el libro me permite hacer esa correlación. Lo que dice el libro es que yo puedo usar esa tabla para otra cédula utilizando la siguiente fórmula. Me dice que la caída de presión, va a llamarlo como la letra A, una variable, entre la letra A de la cédula o cualquier otra cédula, llámese 20, 30, 40, 60, por la caída de presión por la cédula 40, que es el dato de la tabla, entre el diámetro interno de la cédula 40 entre el diámetro del diámetro interno de la célula que quiero comprar, determinarlo. Esto a las 5. ¿Ok? Entonces ya tengo la caída de presión a 40. Voy a determinar el diámetro interno 40 y el diámetro, en este caso, donde A, voy a decir que A va a ser cédula 80, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, por aquí yo tengo, eso también viene en el libro. Ya ustedes en mediación virtual, vean mediación virtual de una, ya que estoy acá, para que ahí yo a ustedes, dentro de la información que les compartí en la información que les compartí, vamos a ver si me estoy equivocando. Función, bomba, flujo. Aquí no está, vamos a ver. Sí, sí está. Sí. Esa tablita
La pueden tener ahí, la pueden imprimir, llevarla al examen, pero la vamos a estar usando mucho. O también viene en el libro, ¿verdad? Ahorita que las quiero mostrar. Esta tablita es de un fabricante que yo utilizo mucho. De hecho, la tengo aquí a la par en mi escritorio porque es la que uso todo el tiempo para estar consultando. Entonces, ¿cómo se usa esta tablita? Es muy, muy, muy. O si quieren se mete aquí al fabricante y la imprimen, ahí no sé si la han cambiado recientemente. Entonces, aquí vienen los diámetros, viene el diámetro nominal, el diámetro externo, los espesores, la cédula, el peso y el diámetro interno. Vamos a la tubería de 3 pulgadas. Voy a hacer un poquito grande nada más. Ok, ahí está. Entonces, tenemos cédula 3, la tubería de 3 pulgadas, ¿verdad? Cédula 40, me dice que el diámetro nominal es para cédula 40, 77.92. Para cédula 80, el diámetro interno pasó de 77 a 73.66. Tengamos sus datos ahí apuntados, nada más. Volvamos al ejercicio. Entonces, el diámetro 40, vamos a ver, Damián, tirito ahí, compañero que salió. ¿Me están escuchando? Sí, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok. Les decía que el diámetro interno para cédula 40 corresponde a 77,92 y el diámetro interno para cédula 80 corresponde a 73,7 milímetros, perdón. Ok, entonces ahora sí, hagamos la relación. ¿Cuál va a ser la caída de presión para cédula 80 entre la caída delta P, el diámetro cédula 40, el diámetro interno cédula 80? Esto corresponde a 0,86. Perdón, esta es la 5. 77,92. 73,7 a la 5. Esto me dio a mí 0,11 bares. Ah, sí. La presión es menor, bajo la presión. Espera un tirito, a ver si estoy calculando bien, no supe nada. ¿Alguien puede chequear ese cálculo? Un tirito, nada más. ¿Alguien podría chequearme este cálculo acá? Sí, está bien. ¿Alguien lo está calculando? A mí me dio, para ver, 1,13. Profe, a mí Uno- igual me dio eso. 0,11 o 1,13. 1, de Sí, 14 redondeado, sí. sí, 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 ya me sonaba raro. Sí, que diera una presión más baja. Tengo un dedazo mío. Voy a corregir acá. Muchas gracias. Sí, pongámoslo con números bonitos. 1,4 bares. Ujú. Entonces pasó, digamos, al reducir el área, ¿verdad? Subió la presión, ¿verdad? La caída de presión, porque tenemos más pérdidas. O sea, tenemos el mismo caudal. Entonces, eso es caída de presión, pasó de 0,86 a 1,4. ¿Qué es lo que pasa ya hidráulicamente hablando, verdad? Por ejemplo, si a mí el dueño me dice, mira, es que tengo una tubería de 3 pulgadas, pero es de 80, ¿sirve? Bueno,
Obviamente, yo no me puedo aventurar, decir, sí sirve, hidráulicamente el diámetro sí me funciona, pero aquí hay una cuestión de un factor de energía, ¿verdad? De costos, porque pasaría, o sea, unas pérdidas va a ser de 0,86 a 1,4, o sea, va a tener mayor resistencia para manejar ese fluido. ¿Quién tiene que manejar eso? Si es una bomba, probablemente la bomba va a tener que ser una bomba de mayor caballaje. Tal vez una bomba de medio caballo no me funciona, tengo que meter una bomba de un caballo y una bomba más grande. Tal vez antes con una bomba de 50 libras me funcionaba, y tal vez ya ahora para, para lograr satisfacer la demanda que tiene el sistema, ya la bomba esa de 50 libras no me funciona, tiene que ser de 70, 80 libras, ¿verdad? Entonces, eso al final conlleva de el que vaya a manejar el fluido, ¿verdad? Tiene que suministrar esa energía. Entonces, estas decisiones hay que sentarse y hacerle números, ¿verdad? Y eso es lo que pasa si nosotros cambiamos las cédulas de una tubería, considerando todas las variables. Entonces, aquí tienen esa tablita, ¿verdad? Una tablita, a mí me gusta mucho, como te digo, para tomar, le ayuda a uno a tomar decisiones muy rápidas, sin calcular, ¿verdad? Entonces, pero siempre teniendo presente, en mente, las restricciones que tiene, ¿verdad? Que es para cédula 40 y es para agua y tubería cero. Y el libro nos permite hacer esas correlaciones para usar otra cédula diferente, pero en tubería acero al carbono. No tiene para otro material, no, yo no he encontrado una fórmula que podríamos utilizarla. Bien, ¿qué hora es? Vamos a ver, ¿dónde estamos? Ujú. Volvamos a la presentación. Vamos por acá. Ok. Y finalmente nos queda la otra variable muy importante antes de meternos ya. Ujú. Número Reynolds, ¿verdad? El famoso Reynolds, ¿verdad? Que vamos a estar. Ya para propósitos así, ya temas muy simples y sencillos, para propósitos de ingeniería, ¿verdad? Usualmente, Reynolds lo que nos dice es si el flujo es laminar o es flujo turbulento. Y si el flujo turbulento dice que el Reynolds tiene que ser menor a 2100, y si el flujo es, perdón, si el flujo es laminar, perdón, el Reynolds tiene que ser menor a 2100, y si el flujo es turbulento tiene que ser mayor de 4000, ¿sí? Entonces, es muy importante saber, porque vamos a ver también, dependiendo del tipo de fluido, el patrón del flujo, así el libro también te da fórmulas hidráulicas. Hay fórmulas que, hay fórmulas que digamos que son universales, aplican para cualquier condición, pero hay otras fórmulas que son para flujos laminares y hay otras fórmulas que son para flujos turbulentos. Entonces, sí hay que estar bien para saber en qué estamos parados. ¿Qué nos dice Reynolds? Reynolds es una relación, esa es una de las fórmulas que utiliza el libro. Dice que es una relación entre el diámetro interno, ¿verdad? Aquí siempre, a lo largo de todo el curso, sigo manejando las mismas unidades. D minúscula es diámetro interno, milímetros. V minúscula es la velocidad en metros por segundo. Tenemos la densidad entre la viscosidad. Entonces, vemos que Reynolds varía de estas variables, ¿sí? Si yo hay sistemas, por ejemplo, los aceites. Los aceites, cuando yo hago mi diseño hidráulico, yo tengo que garantizar que los aceites sean siempre flujos laminares. Entonces, yo tengo que buscar que este Reynolds ande por debajo de este valor. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo jugar yo con eso? Puedo subir la viscosidad, puedo bajar el diámetro, puedo bajar la velocidad, puedo bajar la densidad, ¿sí? O sea, si yo comienzo a jugar con estas variables, logro cumplir con estos requerimientos dependiendo de las condiciones de operación que tenga el fluido. O si no, más bien lo que ando buscando que sea flujo turbulento, entonces más bien comienzo a jugar con esas variables. Entonces, son esas tres variables que hemos hablado precisamente. Hemos hablado de la velocidad, de la densidad, del diámetro interno, de la viscosidad. Y hay una zona crítica que no que es indeseable, ¿verdad? Que se conoce como es la transición que está entre flujo laminar y turbulento. Entonces,
es donde el flujo empieza a laminar turbulento o un proceso de cambio, y dependiendo de muchas posibles condiciones de vibración, es impredecible. Entonces, siempre tenemos que evitar estar dentro de esta zona, ¿verdad? Y acá tenemos los famosos, poco ahí, esa transición. Tenemos el flujo laminar, la transición y el flujo turbulento. Y aquí tal vez se puede apreciar un poquito donde dice que el flujo laminar se muestra como filamentos coloreados, la velocidad crítica, ¿verdad? Que es esa inestabilidad, y tenemos lo que es el flujo turbulento. Y finalmente, antes de ver Bernoulli, veamos un pequeñito video para hacer el break. Es un video, creo que es corto. Vamos a ver. Veamos, a ver, sí, sí es corto. Creo que no tiene audio.